Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta. Luz Canal Multimedia presenta. Mundo Forense. Conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Por esta ocasión, la doctora Zoraida García Castillo no va a poder acompañarnos porque tiene que atender diversos compromisos académicos, pero seguramente estará muy interesada en darle seguimiento a la charla que tendremos el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña la maestra María de los Ángeles Hernández Rodríguez para conversar sobre el tema dignidad póstuma en el quehacer forense. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestra invitada. Es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, en donde obtuvo los grados con mención honorífica con las respectivas medallas al mérito universitario, Gabino Barreda y Alfonso Caso. En el año 2018 se certifica sus conocimientos en el área jurídica, obteniendo la medalla de excelencia por haber alcanzado un desempeño sobresaliente en todas y cada una de las áreas que integran el EGEL en Derecho. Actualmente se encuentra cursando el 6º semestre del doctorado en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con la investigación titulada Dignidad Póstuma. Actualmente también se desempeña como consultora legal, tanatóloga y profesora de la Universidad de Anáhuac y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha tomado diversos cursos, diplomados en diversas áreas legales, así como en pedagogía, psicología, inteligencia emocional, tanatología e investigación. También ha impartido diversas conferencias en temas como derechos humanos, dignidad humana, derecho a la salud, bioética, derecho ambiental, tanatología, voluntad anticipada, lenguaje, propiedad intelectual y empresas. De igual manera, es autora de algunos artículos de investigación y capítulos del libro en torno a la dignidad y a la dignidad póstuma. La noción de dignidad póstuma descansa en varias premisas. Por una parte, la identidad de un individuo está íntimamente ligado a su cuerpo, tanto en el nivel de rasgos antropológicos distintivos como en el nivel molecular para la identificación genética, los cuales persisten tras la comprobación de su muerte. El reconocimiento de la dignidad póstuma del cadáver y sus componentes implican un respeto a las diferentes instancias de todo proceso anatómico patológico. Este no puede ser profanado, desfigurado, mutilado innecesariamente, ridicularizado o exhibido sin claros propósitos científicos o educativos y contrario a los deseos previamente expresados por la persona. No puede ser tampoco objeto de discriminación o estigmatización. En este sentido, se puede decir que el cadáver es una parte del cuerpo, tejido y restos óseos que siempre provienen de individuos particulares, incluso cuando estos vinieron de un pasado distante. Nunca puede ser completamente deshumanizados. Todavía nos recuerdan que alguna vez fueron uno de nosotros. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Y así es, ¿no? Esta dignidad póstuma es importantísimo el tema en el sentido de que nos recuerda algo que acaba bien de comentar, ¿no? Que es el considerarnos o vernos siempre como humanos, ¿no? A pesar de que ya no esté la totalidad de la persona en cuanto a todas sus manifestaciones, pero estos restos humanos pues merecen un respeto en todas las instancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Como te comentaba, desde hace tiempo queríamos abordar una temática que nos parece muy importante y que a veces dentro de los procesos forenses y sobre todo dentro del ámbito judicial, pues tiende mucho a dejarse de lado, ¿no? Porque al final pareciera que lo que realmente importa es como resolverle
un poco a las personas que todavía están en este plano, entregar resultados, y nos olvidamos justamente de que quienes son verdaderamente protagonistas de los procesos, pues son las personas que en algún momento pues perdieron la vida, ¿no? Por alguna cuestión delictiva, y que esta dignidad, como bien lo dices, pues las viene alcanzando, ¿no? Las acompaña, no las alcanza, las acompaña, aun cuando ya no están, ¿no? En ese sentido, lo primero que quisiéramos preguntarte es, ¿cómo es que tú fuiste involucrándote en estos temas, ¿no? De la dignidad, del bien morir, como dicen, ¿no? En algunos textos, de la dignidad póstuma, y qué fue lo que te llevó como a realizar este tipo de análisis? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque a mí me han preguntado, oye, pues si has sido abogada de empresa muchísimo tiempo, ¿por qué ahora te dedicas, ¿no? a la parte de la cuestión relacionada con la muerte? Entonces yo digo, pues que a final de cuentas, inclusive dentro de la empresa, ¿no? Hay ciertos programas sucesorios para verificar quiénes son las personas que van a quedarse, ¿no? Con los puestos directivos después de que una generación muera, y cómo se le rinde tributo precisamente a quienes inician, ¿no? Con estas empresas, con estas ideas. Pero no fue sino más bien en el ámbito tanatológico, en el cual pues también ha sido parte de mi interés el estudiarlo, cuando yo me encuentro trabajando esta parte. Vienen muchas interrogantes de carácter legal, o viene de alguna manera mucho contacto con las personas y mucho contacto con los sentimientos o con los vínculos que tienen con las personas que ya no existen, con los que ya no son en un plano físico para las personas, pero para los familiares, ¿no? Sigue existiendo quien ya no está aquí. Obviamente, cuando viene, yo comentaba que cuando viene la pandemia, tuvimos una crisis en cuanto al tratamiento que se les daba a los cadáveres. Hubo casos en los cuales, por ejemplo, a las personas se les entregaba el cadáver de alguna manera equivocado, que no era su familiar, o se les entregaban urnas diciendo que tenían las cenizas de su familiar, y las urnas no contenían esas cenizas, e inclusive, ¿no? Los ritos mortuorios tuvieron que irse modificando. Entonces, esto me llevó de alguna manera, dentro de las propias narrativas que hacían las personas, la importancia que tenían sus parientes fallecidos, este respeto al cadáver, o en dónde se encontraba, o cómo era posible que se dieran este tipo de equivocaciones y estas faltas de respeto importantes, no solamente hacia a los familiares, sino también, ¿no?, a la persona que había fallecido. Me lleva a empezar a buscar si existía alguna literatura relacionada con dignidad póstuma, o alguna dignidad relacionada con los cadáveres, y efectivamente encuentro que a nivel de artículos científicos empieza una producción hablando precisamente de esta dignidad, de este trato al cadáver que se tenía que realizar, ¿no? E inclusive tuvimos una iniciativa de ley importante en el estado de Michoacán, en el cual se pretendía durante la pandemia hacer una modificación a la Ley General de Salud para atender estas circunstancias, ¿no? Y dentro de este proyecto de la ley se empieza a hablar de este término de dignidad póstuma, ¿no? Como una protección que se hace a la identidad de la persona fallecida, a la imagen de la persona fallecida, a la integridad corporal de la persona fallecida, a sus datos, a su información, a su historia de vida, a su expediente clínico, a su perfil digital, de alguna manera también a su expediente legal, hacia sus datos personales, hacia la difusión efectivamente de la integridad de la personalidad, considerando que esta debería de prolongarse más allá de la muerte para efectos de una protección. Y no solamente la protección a la persona que ha fallecido, sino también el proteger de alguna manera el reconocimiento del derecho al luto
en las personas cercanas, en los familiares, ¿no? Esta posibilidad de realizar los lutos mortuorios adaptados a la pandemia en ese momento que se tenía, de alguna manera el proteger y acrecentar los valores de identidad de las personas, de imagen, de memoria, que es tan importante, ¿no? Para las personas que han tenido alguna víctima, ¿no? Por desaparición forzada y que después son localizadas también, ¿no? En fosas clandestinas, ¿no? Este consentimiento que debe de expreso, que deben brindar, ¿no? Los familiares respecto al manejo del cadáver, a la buena supervisión, ¿no? Del cadáver de los fallecidos en un momento dado, y también desde luego a algo que se denominó la protección simbólica a la imagen de la persona fallecida, ¿no? En estos casos, por ejemplo, como el de Ingrid Escamilla, ¿no? En donde sus fotografías circularon, ¿no? A nivel nacional, su cuerpo desollado, ¿no? Generando efectivamente, pues, este movimiento social de varios grupos de feministas, ¿no? Que protestan diciendo, es que ni muertas nos pueden respetar, no tiene sentido exponer, ¿no? un cadáver que fue tan brutalmente expuesto. Y pues de ahí empiezo a recopilar, me doy cuenta, información que no hay como un estudio profundo, sobre todo para efectos de la legislación nacional, y me doy a la tarea pues de crear este proyecto de investigación que originalmente estaba centrado en los derechos de las personas fallecidas, ¿no? Pero que se fue ampliando conforme pues fui encontrando pues diversa literatura al respecto. Sí, bueno, hay muchas cosas muy interesantes de lo que dijiste. Una cosa que a mí me ha parecido siempre como muy impactante es que cuando una persona o sea, ya no está acá, muere, de pronto en ese momento pareciera como que todo lo que tenía, todo lo que era, se detiene, ¿no? Y entonces queda como en un impas, ¿no? Se detiene de manera como completa, pero al mismo tiempo la vida sigue para los que están alrededor, ¿no? Entonces, como decías tú, todo, pareciera como que se niega lo que era, ¿no? Como si se hubiera borrado de pronto. Y también pienso mucho como en función de México, un país en donde nos jactamos, porque literalmente nos jactamos, ¿no? De que tenemos una relación con la muerte, de que somos un país, ahora que vienen las fechas, las festividades de Día de Muertos y demás, de pronto pues tenemos como este otro lado, ¿no? Que tiene que ver como con la forma en que se expone, se trata, ¿no? Los restos de las personas, ¿no? Cuando ya no están, la forma en que abordamos el luto, ¿no? La forma en que de pronto en ciertos contextos esto se respeta y en otros contextos pues queda como muy a la deriva, ¿no? De pronto no está como muy aterrizado. En ese sentido, yo quiero preguntarte justo ¿cómo es que tú analizas este concepto de la dignidad póstuma como todo este conjunto de principios que van a proteger, ¿no? a esta persona que ahora ya no es, ¿no? Físicamente, en los ámbitos forenses, ¿no? Que México tiene como una problemática importante, ¿no? Hay un estado de emergencia forense, ¿no? Una crisis de derechos humanos, y en ese sentido, ¿cómo se entrelaza este concepto de la dignidad póstuma con estos contextos forenses y estas violencias que atraviesan la realidad de este país? Híjole, fíjate, bueno, yo contestaría esto primero haciendo una acotación a lo que mencionaste, Anaí, en alguna conferencia que tuve la oportunidad de asistir con el maestro Matos Moctezuma. Efectivamente, él decía esto que tú comentas, ¿no? Pareciera que estamos como bifurcados, como que hay, ¿no? Estos dos ámbitos que podemos separar, ¿no? Respecto a la muerte. Cuando se dice que los mexicanos se burlan de la muerte, que pues tenemos estas calaveritas, que tenemos estas festividades, ¿no? De alguna manera, nos reímos y donde efectivamente festejamos. Pero ya cuando se trata efectivamente de la vivencia de la muerte de los seres queridos, pues tiene otra connotación,
¿no? Lejos de este aspecto cultural que llega a ser como muy confrontante para las personas. Y efectivamente, pues lo que menos nos causa es efectivamente esta necesidad, ¿no? Como de reírnos o decir que nos es, ¿no? Intocable. Hay como narrativas culturales, ¿no? Como decía, ¿no? Pues es en León, Guanajuato, pues la vida no vale nada, pero también tenemos esta cuestión relacionada con las vivencias nacionales de memoria, de verdad, de justicia, ¿no? De muchos colectivos que efectivamente se sienten confrontados ante esta inactividad del Estado, ¿no? Y que de alguna manera pues, buscan el saber en dónde está su familia, ¿no? En un momento dado, cuando ha venido de una cuestión de desaparecidos, ¿no? O muchas veces en esta parte del trato al cadáver, ¿no? Que de alguna manera cuando la muerte es producida por algún hecho de carácter ilícito, ¿no? Hace un tiempo también charlaba con una serie de peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Y cuando yo hablamos precisamente de este tema de la dignidad póstuma, ¿no? Y para ellos muchas veces, como ellos manejan el cadáver, pues es el occiso, ¿no? Es la persona fallecida, la víctima, pero ellos se han encontrado muchas veces que dicen, no le diga señor, o no le diga la víctima, o no le diga el cadáver, ¿no? Es mi familia. Entonces, a partir de ahí, alguno de ellos me comentaba que inclusive antes de hacer, ¿no? A proceder a todo levantamiento, esta inspección del forense del cadáver, que les decía, ¿no? En un plano humano, por así decirlo, no tan científico y que nunca aprendió en ninguna escuela, más que en la escuela de la vida, él me refería a decir, por favor, es el momento justo para que usted se despida de su familia, ¿no? Le voy a dar unos minutos para que tenga esta oportunidad de despedirse, porque después va a ser muy difícil, ¿no? Y es muy difícil por las circunstancias en las cuales su familiar está muriendo. Entonces le voy a dar la oportunidad de que se despida y pues tenga en consideración que pues hay una serie de procedimientos que hay que seguir y pues tenga paciencia porque en realidad no estamos muchas veces más enfocados a la investigación científica y nos vamos como desligando de esta parte de atender cuáles son las otras necesidades que tienen las personas, ¿no? Pareciera ser, decía él, que obviamente en esta investigación la justicia solamente ve sus procedimientos y nosotros como funcionarios públicos estamos metidos en estos procedimientos para dar resultados, para dar ciertas, pues sí, para crear de alguna manera una evidencia, un reporte o algo que se va a una carpeta de investigación. Y nos vamos desligando de la parte humana, de tomar en consideración que este cuerpo que me estoy llevando y que voy a investigar, y que voy a realizar una serie de técnicas respecto al mismo, pues está vinculado, ¿no? De una manera emocional y de una manera profunda con alguien más, y esto nosotros ya no lo vemos, ¿no? Y es importante, ¿no? Algo que concluíamos es que es importante el verificar y el retomar o recordarnos a nosotros mismos efectivamente que la persona que estoy manejando, que le puedo llamar cadáver, sigue siendo una persona para los familiares, ¿no? Muchas veces las madres buscadoras se refieren a ellos como mis corazones, como mis niños, ¿no? Como mi hijo, como mi hija, como el amor de mi vida, ¿no? Así es, ¿no? Entonces tiene una connotación que desde luego la normatividad y los procedimientos no toman en consideración, dejan de lado, pero sí tenemos de alguna manera, creo yo, una ética humana, un sentir humano que deberíamos, parece curioso o parece obvio, pero no lo es, estarnos recordando efectivamente que a quien estamos manejando tiene una significación profunda para alguien más en vínculos que no se disuelven, ¿no? En un momento dado. Puede terminar la vida, pero el vínculo con la persona sigue ahí y ese es el vínculo que nosotros respetamos. Desde luego, el cadáver no es la persona, es algo mucho más allá, pero en el sentido de que simboliza a alguien que fue y que es importante y sigue siendo importante para alguien más, pues necesitaríamos estar en esta tesitura de darle un trato respetuoso.
Maestra, a mí me llama mucho la atención justo cómo es que se ha, ha ido como evolucionando el concepto justo de dignidad póstuma y retomando algunos aspectos. El primero de ellos, pues primero que en efecto, como lo decía en la propia Comisión Nacional de Búsqueda, incluso emitió algunas recomendaciones para el tratamiento de cadáveres, se emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación pues para frenar algunos aspectos que se estaban dando cuando se tenía justo la pandemia, pero creo que también es muy importante ver cómo es que se está haciendo este tratamiento por parte de los servidores públicos. Recordaba yo justo que existen estos códigos de ética de los servidores públicos que están adscritos a las fiscalías, en donde, bueno, tienen que hacer una función ética en el tratamiento de la información que tienen. Sin embargo, vemos que justo con el caso Ingrid Escamilla, esto ayuda a tener como elementos para una propuesta, para una modificación ya en los ordenamientos legales y para frenar un poco esta idea de que las imágenes que se utilizan en el contexto forense sean cuidadas y no sean expuestas en los medios de comunicación. Me interesa saber justo cómo es que se puede lesionar la dignidad y la memoria, no solamente en el ámbito de la persona o del recuerdo de la persona, sino también como parte de poder asegurar que no hay una violación a los derechos humanos por parte de los propios familiares. Recuerdo este movimiento que se dio por Ingrid Escamilla en las redes sociales, en donde lo que pedían era compartir imágenes diversas, y sobre todo paisajes o imágenes que no tuvieran en un primer momento pues la forma en la que había perdido ella la vida, y cuidando también estos aspectos en cuanto a todo lo que se sube a la red y el problema que se tiene una vez que está a partir de la Internet. Entonces, ¿cómo es que podemos observar esta visión a partir justo de los familiares y de cómo el derecho debe empezar también a observar no solamente el recuerdo y la memoria, sino también garantizar que ese recuerdo y esa memoria no vaya a ser algo que se utilice con fines de lucro y que afecte también a la parte de los familiares? Y es muy interesante lo que planteas, ¿no? Este derecho a la imagen de la persona, ¿no? O la imagen de los, en persona o en vida, obviamente, pues tenemos una regulación, ¿no? En este derecho del foro, este derecho que está reconocida en la Ley Federal de Derechos de Autor, y yo, sí, tengo la oportunidad de decir cuándo en vida efectivamente se va a utilizar o no mi imagen y para qué fines. Y si hay un lucro, efectivamente en este lucro yo debo de recibir una regalía, debo de saber por cuánto tiempo se va a utilizar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las personas fallecidas y para qué fines, no? Está el caso efectivamente de Ingrid Escamilla, hubo el caso de otro actor muy famoso de Televisa, que también sus imágenes fueron difundidas. Hubo el caso de Maradona, ¿no? En esta agencia funeraria, donde uno de los empleados se saca, ¿no?, una fotografía con Maradona y la difunde a redes sociales. Hubo el caso también de un actor muy famoso, padre de Gael García, que la esposa se toma una fotografía en el féretro porque era un acuerdo que ella decía que tenía con la persona antes de morir, que por favor le sacara una foto y la difundiera. Pues pareciera ser que nosotros podríamos, ¿no?, en esto que se llama de dignidad póstuma, decir qué va a pasar con mi imagen después de que quede fallecido. Esta parte está regulada en la cuestión autoral, si ustedes quieren, ¿no?, en estos derechos de imagen, pero ¿qué pasa con el común de las personas? Desde luego, los familiares tienen todo el derecho de oponerse a esta difusión, ¿no? Tal y como fue en el caso de Escamilla, tal como fue en este caso de este actor, que inclusive, ¿no?, fue la connotación social o la indignación social fue tal. En el caso de Ingrid Escamilla, lo que pasó es que obviamente Ernestina Godoy, que sigue siendo fiscal en la Ciudad de México, presenta una iniciativa para que los servidores públicos no difundan, ¿no?, estas imágenes, no lucren con ellas y no tengan. Y al día de hoy, bueno, pues ya
en la Ciudad de México y posteriormente, bueno, ya se llevó al Código Penal Federal, existe esta prohibición para todo tipo de funcionarios públicos que lucren con esta imagen o que se difunda esta imagen sin, porque a final de cuentas no abona a nada más que a estos sentimientos que nosotros socialmente como denominamos, ¿no? Como de morbo. Ahora, hay otra cuestión. Las madres buscadoras, en muchas de sus páginas, cuando hacen un hallazgo de un cadáver, hallazgo de un cuerpo, hacen el hallazgo de ropa, ellas sí la difunden en sus centros o en sus redes sociales y lo difunden con otra finalidad diversa. Y la finalidad que tienen es, efectivamente, oigan, ¿alguien conoce esta sudadera? O, oigan, encontramos una fosa clandestina con tantos cuerpos y miren, esta era la ropa, y empiezan a difundir, pero de alguna manera la finalidad es distinta. La finalidad es ayúdennos a localizar o a ver si alguien reconoce esta parte, ¿no? Se hace de una manera, si ustedes quieren, informal, con los medios efectivamente que se tienen, y también esto nos llega o también se difunde en las redes, pero tiene una connotación diferente de identificación con los pocos recursos que se tienen. Yo creo que la dignidad póstuma respecto a la imagen de los cadáveres tendría que ser en un primer sentido con lo que yo quiero, ¿no? Yo en vida, ¿qué quiero que pase con esta imagen que tengo? ¿Qué es lo que va a pasar con la imagen que yo tengo? Si lo puedo decidir en un momento dado y tendría que especificarlo en algún documento determinado. Yo podría decidir qué va a pasar con mi cadáver, qué va a pasar con los órganos de mi cuerpo, y también estas decisiones las puedo tomar en vida si me permito pensar en ellas, ¿no? Y después de mi muerte también puedo hacer ciertas disposiciones para después de mi muerte. Esto es en un plano ideal, pero, ¿no? Cuando no es así, a quien le correspondería de alguna manera el determinar o decir hasta aquí no, en una primera instancia, pues viene siendo la familia. Y creo que también en otro aspecto, a toda la sociedad nos corresponde en un momento dado decir, esto no lo quiero ver, esto no lo difundo, esto no lo retuiteo, esto no lo envío por mensaje, por este respeto a esta persona que es. Hace poco, dentro de alguna de las narrativas que también encontraba en un acontecimiento de hechos ilícitos también que fue muy mediático, en el cual en una carnicería se le falta el respeto a una de las trabajadoras y posteriormente pues ella pierde la vida, ¿no? A manos de esta persona que las había hostigando. Una de las hermanas difunde una fotografía de su hermana en vida diciendo, miren, ella es mi hermana, no es el cadáver, no es la difunta, no es la asesinada, no, ella es mi hermana y se llama fulanita de tal. Y así quiero que la recuerden. No quiero que difundan sus imágenes, no quiero que hagan esto, porque necesitamos respetarla a ella y también necesitamos que ustedes nos respeten como familia. Y esto va más allá de lo legal, creo muchas veces. Carla habla de estas cuestiones relacionadas con los códigos de ética, ¿no? Y esto creo que también apelaría a la conciencia de las personas, o Sí, apelar a quienes somos. sí, y además yo como llevaría al punto de decir, o sea, también compete al ámbito legal, porque de pronto pareciera que esas cosas son como del ámbito de lo emocional, del ámbito, ¿no? Como decías tú, del duelo, del propio proceso de luto de las personas, pero no, creo que también compete a la parte legal, porque bien, o sea, viéndolo como lo hemos estado platicando y lo has estado explicando durante la charla, la dignidad póstuma, claro que tiene que ver con los derechos, ¿no? Del respeto que se le debe de dar a la persona que ya no está en vida, pero también a los derechos que tienen la familia, las personas que están alrededor, justamente para exigir ese respeto, ¿no? Me hiciste recordar, por ejemplo, como en Guatemala, por ejemplo, cuando se abrían fosas clandestinas, ¿no? Donde se encontraban cuerpos de la dictadura,
cómo se tomaba todo un cuidado para extraer los restos óseos, colocarlos en los osarios, ¿no? Unas pequeñas cajas de madera. Y yo recuerdo ver escenas donde las personas iban con los osarios, ¿no? Haciendo un ruido sobre las cajas y decían, bueno, o sea, ellos también están hablando a través de nosotros, ¿no? Y necesitamos que se le dé respeto porque también es parte del proceso de comprensión del acto de violencia que ocurrió. Es decir, creo que la dignidad póstuma, por supuesto que también es un derecho para los que se quedan, porque tiene que ver con observa, mira el impacto psicosocial que tiene, ¿no? Un evento de este tipo, sobre todo cuando estamos hablando de muertes violentas, ¿no? Y también pensaba mucho en que por supuesto que tiene que ver con un derecho de protección a las personas, a las familias, porque en sí mismo los propios actos de cómo las personas pierden la vida son una afrenta, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de cómo se colocan, qué contiene una fosa clandestina, ¿no? Etcétera, es una afrenta, es una forma de anular, de romper, de no te puedo encontrar, ¿no? Que ya de entrada lastima. Y entonces después que venga, por ejemplo, la autoridad a tratar de una manera como objetos, como cosas, como restos solamente aquello que encuentra a aquellas personas que son encontradas en una fosa o que son encontradas en un lugar donde ocurrió un ilícito, me parece que es altamente violento, ¿no? Y por supuesto que vulnera como la esfera jurídica de las personas. Entonces, creo que es muy importante que se reflexione sobre este tema de la dignidad póstuma, no en el contexto solamente del impacto individual, ¿no? Del duelo, sí, desde ahí también, pero ver que al final esto es como algo que está apelando a observemos y cuidemos a las víctimas, ¿no? Que están como vinculadas a este tipo de hechos, porque esto también es una afrenta al impacto psicosocial que la pérdida de una persona tiene, ¿no? No sé tú qué opinas sobre eso. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Este impacto psicosocial, estos movimientos de memoria, de este inconsciente colectivo, de esta historia colectiva, ¿no? De qué les decimos a las nuevas generaciones de lo que pasó, de lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué estamos haciendo para resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Y qué medidas estamos, ¿no? Tratando de implementar para evitar y para mejorar esto, y cómo impacta también en esta memoria colectiva este impacto hacia las futuras generaciones, ¿no? Me parece total. Creo que de hecho, dentro de mi investigación, como la máxima afrenta a esta dignidad póstuma, estoy hablando del caso de las fosas clandestinas, ¿no? Aquí donde la pedagogía de la destrucción, de la aniquilación de la persona, del poder de desaparecerte totalmente, de tal forma que ya no exista una huella física o te desmembre y además, bueno, divida tu cuerpo, ¿no? Y me lo lleve a varias identidades. Y además esto lo hago evidente, ¿no? Esta destrucción le doy como una publicidad, ¿no? Importante de lo que está sucediendo, ¿no? Como una parte de pedagogías del miedo, ¿no? En ese sentido. Tratándose de fosas clandestinas, por ahí hay un estudio muy interesante de la Universidad Iberoamericana donde dice que efectivamente, bueno, esto de clandestinidad, pues es clandestinidad porque obviamente, ¿no? Si tenemos una serie de leyes de innovación y exhumación, pues todo aquello que se realice o es resultado de hechos delictivos, pues obviamente vamos a tener esta necesidad de desaparecer todos las huellas, ¿no? De estos ilícitos, el quién, cómo, cuándo, qué sucedió, qué pasó, ¿no? En un momento dado. Pero paradójicamente también se le da esta como publicidad en estas pedagogías y en esta pedagogía, ¿no? De la crueldad que existe y se evidencia muchas veces el cómo se destruye al cuerpo de la persona de tal manera de impedir que sea localizada, ¿no? Entonces me parece que es una ignominia, me parece que es una afrenta total, ¿no? Una destrucción de tu esencia de persona. Y sí, efectivamente creo que en este ámbito tendría que, desde un punto de vista muchas veces jurídico, lo ignoramos, Anaí. Yo llego a esta parte de la antropología en virtud de alguna descripción que hizo una madre buscadora
en una narrativa de cómo encuentran a su hijo, y empiezo a buscar, bueno, yo no tenía en conciencia esta parte, tuve la oportunidad de platicar con una antropóloga posteriormente del grupo de investigación en antropología social y forense de la Ciudad de México, en donde obviamente platican, ¿no?, este procedimiento tan especial, muchas veces tan cuidado, que muchos peritos pues no tienen, bueno, hablando de agencias de investigación, en donde de ir descubriendo poco a poco la persona y hacerlo con este respeto, porque muchas veces dentro de estos protocolos de investigación de cadáveres está esta posibilidad y este derecho de los familiares de estar presenciando, ¿no?, esto que se está realizando. Y entonces el tener este cuidado y el decir, no, muchas veces en lo que ellos dicen, bueno, es que estos restos hablan por alguien, ¿no? Y debemos tener este cuidado en su extracción por lo que representa, ¿no? Y de alguna manera como irnos hacia la otra balanza. Así como hay pedagogías de la crueldad, pues también hay, ¿no?, pedagogías de anticrueldad, estas pedagogías en las cuales nos retomen efectivamente o nos rehumanicen y cobremos conciencia todos los que estamos trabajando aquí, que no son meros restos, ¿no?, que no son huesos, que no es un cráneo, que no es ropa, que es, ¿no?, redimensionar, ¿no?, volver como a integrar todo lo que posiblemente estuvo ahí y que estas personas hablen de qué les pasó, de qué les sucedió y qué tratamiento les dimos, quienes lo encontramos o quienes encontraron en estos procedimientos, ¿no?, en este sentido de irnos a la otra polaridad, ¿no?, en estas antipedagogías, ¿no?, de la crueldad, como decía Rita Segato, ¿no?, de recordarnos a final de cuentas que somos seres vivos y que esta memoria, este inconsciente colectivo y estos efectos psicosociales, claro, y desde luego que las víctimas directas e indirectas son importantes, pero también nosotros somos testigos de esto que está sucediendo y qué nos decimos, ¿no?, como humanidad, como sociedad en estos eventos, ¿no?, y qué les decimos, no solamente a nosotros, qué nos decimos de lo que vivimos, sino también qué diremos o qué hablará de esto que hacemos, ¿no?, hacia estas futuras generaciones. Sí, y también, por ejemplo, ahora que te escuchaba, pensaba que lo importante también como de traer a cuenta como este tipo de miradas, ¿no?, que de pronto para lo jurídico resultan un tanto ajeno porque pensamos que pertenecen como a otras disciplinas, otros espacios, perdón, pero que cuando lo ves ya como en esto que hemos estado charlando, evidentemente tiene una relevancia importante, ¿no? Entonces pensaba que estas miradas un poco más como complejas, mucho más éticas, más empáticas, se vuelven muy necesarias en el quehacer también de los funcionarios y servidores públicos. ¿Por qué? Porque al final es entender que sí, tú puedes ampararte con esta parte de yo voy a hacer un trabajo objetivo, voy a investigar, voy a intervenir en una escena, todo muy bien, sí, lo tienes que hacer, pero también hay una parte ética que tú tienes que respetar y que tienes que observar, porque de lo contrario, eso trae consecuencias y responsabilidades, y es empezar a entender que el no trato digno, ¿no?, a los restos de una persona también es revictimización. Eso me parece que es algo importante porque de pronto pensamos que la revictimización tiene que ver con el trato, ¿no? También el que tú no observes estas prácticas de manera correcta también puede implicar una responsabilidad, como en el caso de Ingrid Escamilla, como en otros casos que ya se platicaron el día de hoy, y eso empezarlo como empezar a sensibilizar en el operador o en las instancias de procuración de justicia me parece que es importante. O sea, no solamente es porque tú quieras y te vuelvas sensible, sino tienes que entender que al final eso es un acto que te va a generar una responsabilidad como funcionario, ¿no? Sí, así es. Yo recuerdo precisamente en una entrevista igual con una madre, con una antropóloga, ¿no? Ellos, obviamente la antropóloga era una antropóloga privada, quien estaba realizando pues, la investigación. La autoridad encuentran una fosa clandestina con una serie de cadáveres y lo que dice la autoridad, traigan un trascabo, ¿no? Y con el trascabo, pues lo que vamos a hacer es levantar el suelo, ¿no? Y la antropóloga decía, los familiares decían, no, porque los puedes, si están las personas de alguna manera, los puedes mutilar
no son cosas, ¿no? Y hubo ahí, de alguna manera, como ir aduciendo esta parte de que los protocolos, ¿no? De alguna manera ellos estaban incumpliendo con estos protocolos, era como lo más fácil, ¿no? Bueno, pues con un trascabo, ¿no? Sacamos toda la tierra y sacamos y a ver qué encontramos. Ellos decían, no, ya sabemos que aquí hay cadáveres, vamos a hacerlo a partir de ciertos protocolos forenses en el cual nos permita también, ¿no? Cuidar al cadáver, ¿no? Y hay ya asociaciones pues, que hacen este tipo, ¿no? de litigio estratégico, que están buscando efectivamente ya estos mecanismos para generar responsabilidad a las autoridades por no cumplir con estos protocolos, ¿no? internacionales de búsqueda, ¿no? Y no solamente la búsqueda, sino también la localización de las personas en otro momento, ¿no? Y en esta localización, pues sabemos que los protocolos me hablan, me dividen, ¿no? Son personas que están localizadas en vida, son personas que están localizadas sin vida, ¿no? Si están localizadas sin vida, ¿cómo es esta localización que se realiza, ¿no? Y siempre se maneja dentro de estos protocolos este manejo digno a los cadáveres, ¿no? Y que pues nos deviene efectivamente pues de cuestiones inclusive internacionales, de cuestiones de derecho internacional, ¿no? Humanitario, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el caso de la guerra, que se apela mucho a los convenios de Ginebra, en el sentido de, aunque estén en guerra y aunque sean del enemigo, estos cadáveres, pues hay que identificarlos, hay que localizarlos, hay que hacer un esquema de trazabilidad para poderlos entregar a sus familiares porque los están buscando. Hay ciertas, ¿no? Parece una contradicción, ciertas reglas para la guerra que nos permitan, ¿no? hacer este cuidado. Si trasladamos, ¿no? eso a lo que viene siendo lo que viene siendo nuestro territorio nacional, que al final de cuentas no estamos en una guerra oficial, pero sí tenemos, ¿no? desafortunadamente, una localización importante de fuerzas clandestinas, ¿no? a lo largo del país, aún sin ser, ¿no? un país en guerra o oficialmente en guerra, pues este tratamiento de que ya una vez lo encontré, pues no es que meto un trascabo y despedazo todo lo que está ahí, sino que debes de seguir o guiarte por estos protocolos de, pues en la medida posible preservar el cadáver, en la medida posible preservar los objetos con los cuales fueron encontrados, porque esto me va a permitir posteriormente una mejor y de identificación, en la medida de posible conservar que el cadáver esté completo y que no, obviamente, esté por partes, ¿no? en un momento dado. Y, obviamente, creo que es, lo que me decía la antropóloga es que muchas veces es más lento, ¿no? Y muchas veces las autoridades es que queremos dar resultados o tenemos que justificar esto, ¿no? Y pues son procesos de alguna manera que también estos peritajes son más lentos, muchas veces más costosos en un momento dado, pero efectivamente busca el que no solamente se vea el cadáver como una cosa, ¿no? que además tiene un estatuto jurídico muy, muy especial, porque tampoco podemos decir que es una cosa, es eso, el estatuto jurídico es un cadáver, y pues la Ley General de Salud, e inclusive, bueno, los ordenamientos penales me hablan siempre de este trato digno, de este trato respetuoso. Maestra, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, un poco para ver cuáles serían los retos, cómo se tiene que hacer la integración, ya no directamente en protocolos, porque a veces los protocolos, aunque tienen esta obligatoriedad, pues como no son norma, pues permiten tener como algunas salidas por parte de las personas que puedan tener el manejo o el mal manejo justo de los cadáveres. Pero me gustaría justo ir cerrando el programa, estamos a muy poquito tiempo de poder dar el cierre, siempre se va muy rápido. Y pues me gustaría justo que nos pudiera comentar esta parte que siempre pedimos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que es algo que podamos recomendar, algo artístico, que puede o no. IUS Canal. Sí, tú puedes ampararte con... Hay que identificarlos, hay que localizarlos, hay que hacer un esquema de trazabilidad para poderlos entregar. Tiene que hacer la integración, ya no directamente en protocolos, porque a veces los protocolos, aunque tienen esta obligatoriedad, pues como no son norma, pues permiten tener como algunas salidas por parte de las personas que puedan tener el manejo o el mal manejo justo de los cadáveres. Pero me gustaría justo ir cerrando el programa, estamos a muy poquito tiempo de poder dar el cierre, siempre se va muy rápido.
Y pues me gustaría justo que nos pudiera comentar esta parte que siempre pedimos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que es algo que podamos recomendar, algo artístico, que puede o no estar relacionado con el tema. Y sé que usted eligió la película de Violines en el Cielo, entonces si nos puede explicar el por qué y qué es lo que le atrae justo de esta obra de arte. Esta es una película que está obviamente enmarcada en un ámbito de otra cultura distinta a la occidental, que es una cultura oriental. Y bueno, pues creo yo le digo que la aventura de respetar, la aventura cognitiva, sensitiva y emocional que sufre una persona que se dedica por azares del destino a embalsamar cadáveres, ¿no? Y entonces es rechazado por su profesión, pero a final de cuentas, conforme se va desarrollando la trama, pues él se da cuenta o va determinando la importancia y casi lo sagrado que es ver a este cuerpo, ¿no? No solamente claro que del respeto para la persona en sí, con este cuidado, con esta delicadeza que lo llegan a hacer, sino también trascendiendo a la persona que ha fallecido, a su círculo más cercano y desde luego también a un círculo social que nos acompaña también en estos momentos de la vida. Entonces, por eso esa apertura a sensibilizarnos es algo que es esta transformación que este personaje va sufriendo a lo largo de la película. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por estar con nosotros y traer como a la mesa un tema tan importante, ¿no? En todos los contextos. Creo que con lo que está pasando ahora en el mundo queda más de manifiesto todo lo que tenemos que, como regresar un poco como a esta visión ética, humanitaria, ¿no? Que de pronto parecía que habíamos como medio logrado, pero que con lo que estamos viviendo y hemos estado viviendo en este país desde hace un rato, pues siempre ha estado como ahí en una duda, ¿no? Importante. Entonces creo que retomarlo y llevarlo a la práctica de lo forense es esencial. De verdad, muchas gracias por la charla, por el espacio de reflexión, que creo que es algo que hemos logrado, ¿no? Con este programa. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión del programa Mundo Forense, no sin antes invitarles porque el próximo 25 de octubre a las 4 de la tarde estaremos contando con la presencia del doctor Antonio Lucas Manzanero, que es un experto en temas de psicología del testimonio y justamente vendrá a impartir una charla magistral donde hablaremos de las implicaciones que este campo de la psicología tiene en el ámbito forense. Es presencial, entonces les invitamos a que puedan, en breve encontrarán en la página de la escuela un mecanismo para poder registrarse, ¿no? Y quien esté interesado pues pueda acudir a la charla, ¿no? Estén pendientes de nuestras redes sociales y pues no se pierdan la oportunidad de escuchar estos temas tan interesantes, ¿no? Pues que pasen un excelente día y nos estamos viendo el próximo miércoles en otra sesión del programa Mundo Forense. Hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.